Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este miércoles, día 5 de abril. Estos días estamos haciendo una programación un poco distinta, también más especial, con motivo de la Semana Santa. Y hoy les traigo dos entrevistas. Vamos, no tengo palabras para describirlas porque hoy contamos con dos invitados de honor en la segunda dosis de Periodista Digital. José María Sánchez, diputado de Vox, con el que hablaremos pues de la actualidad política, de todo lo que está pasando con Sumar, de Fernando Grande Marlaska y demás contenidos, demás asuntos. Y además hoy hablaremos con José Javier Esparza, periodista y director de El Gato al Agua y presentador también, que se emite en El Toro TV, que está preparando ya, que está a punto de salir su última publicación sobre la historia de España. Con él hablamos de historia de España, también de la adhesión de Finlandia en la OTAN y de cómo está actualmente pues, ese conflicto, ¿no?, entre Rusia y Ucrania. Incluso hablamos de inteligencia artificial y del periodismo actual. Antes de todo eso, ya lo saben, vamos como siempre con el repaso del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo. No hay pecado mortal más irritante que la ingratitud. Y a pesar de que se reproducen como hongos, pocos tipos humanos generan en España tanto rechazo como el desagradecido. Supongo que ya habrá alguno de ustedes preguntándose ¿de quién hablo? Pues de Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados. A mediados de marzo empezó a sentirse mal, a tener problemas respiratorios y tras cumplir las formalidades pertinentes y visitar a la médico de familia, fue internado en un hospital donde se recupera favorablemente de una neumonía. Justo antes de ser hospitalizado, y a propósito de la sanidad madrileña, Echenique escribía lo siguiente en Twitter: el gobierno de Ayuso es un gobierno criminal, o la mandamos al vertedero de la historia este 28 de mayo o acaba con todo. Hasta ahí lo normal, siendo de Podemos, aunque la Organización Mundial de la Salud asegure que la sanidad madrileña es una de las mejores del mundo y la más eficaz de España, o que en el Madrid de Ayuso el tiempo de espera para una operación no urgente sea de 63 días, cuando la media española, incluyendo las comunidades gobernadas por la izquierda, supera los 122 días. Indagas un poco y, a pesar del secretismo en que la progresía ha envuelto el asunto, descubres que Echenique duerme, es alimentado y curado en el Hospital Universitario del Sureste, inaugurado por Esperanza Aguirre y perteneciente a la red de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid con gestión privada. No faltaron alma cándida, convencido de que, a la vista de que disfruta gratis total de las sofisticadas atenciones de uno de esos centros que él y su cuadrilla han demonizado, Echenique ha corrido a borrar en Twitter sus insultos a Ayuso o ha musitado unas protocolarias disculpas. Nanay del Paraguay. Aunque corren chistes crueles sobre el personaje, sobre todo algunos a propósito de la plaga de cotorras argentinas que anda exterminando el alcalde Almeida en El Retiro y otros parques madrileños, no seré yo quien se apunte a semejante broma. Entre otras razones, porque Echenique, a diferencia de las de la banda de la tarta, tiene mérito. Nació en Argentina, aquejado desde bebé de una enfermedad hereditaria y degenerativa, y a los 13 años, buscando alivio y ayuda, se trasladó a España con su madre y su hermana. Desde entonces, y lleva ya aquí un poco más de 3 décadas, goza de las bondades del sistema con todo derecho, se desplaza en silla de ruedas y ha hecho bastantes cosas. Empezó en Ciudadanos, se pasó a Podemos cuando nacía, prosperó en política y ha sido un buen estudiante y un pésimo contribuyente. ¿Por qué les digo esto? Porque hace 3 años fue condenado por mantener a su asistente personal trabajando para él sin darlo de alta en la Seguridad Social y tuvo que pagar una multa de 11.000 euros. Estoy seguro de que en el Hospital Universitario del Sureste le van a curar perfectamente la neumonía, pero dudo mucho que los médicos madrileños logren el milagro de curarle también el sectarismo y la ingratitud. Y hoy contamos en la segunda dosis de Periodista Digital con José María Sánchez, diputado de Vox. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por estar con nosotros en la segunda dosis, por segunda ocasión ya. Gracias a vosotros. Es un placer, como siempre. El monotema de la semana ha sido ese acto que tuvo lugar el domingo de Yolanda Díaz, presentando esa plataforma, ese partido denominado Sumar y anunciando su candidatura a las próximas elecciones generales, a la presidencia del gobierno. Dijo, por cierto, que quería ser la próxima presidenta de España. Bueno, España no tiene presidente, ¿no? Sería presidenta del gobierno, ¿no? Ahí parece que tuvo una equivocación. No fue la única, porque lo cierto es que el acto de Sumar del domingo fue todo un espectáculo. Podemos cumplió el pulso y decidió no acudir a ese acto. ¿Qué te ha parecido a ti pues esta presentación de Sumar, Yolanda Díaz y las personas que la acompañaron? No creo que esto de Sumar ni de Yolanda Díaz lleve a nada relevante, ¿no? Es claro que ahí en Podemos están divididos. No se entiende muy bien por qué. Yo he preguntado alguna vez a algún diputado de Podemos, pero no se aclaran. Tengo la impresión de que ellos consideran, probablemente con acierto, que participar en el gobierno actual les perjudica desde el punto de vista de su expectativa electoral. Les perjudica y, por lo tanto, con arreglo a un criterio electoralista, pues tratarían de algún modo separarse de ese gobierno. Pero claro, en su programa, pues ellos ya dijeron que ellos querían gobernar, que ellos no eran simplemente unos revolucionarios que protestan, sino que querían gobernar. Y luego me da la impresión que, como en el Partido Socialista hay muchos votantes a los que no les gusta nada que esté en el gobierno Podemos, pues hay una parte de Podemos que se aproxima al Partido Socialista. De modo que, curiosamente, hay unos que pretenden tener o garantizarse o procurarse una suerte electoral mejor, mostrando moderación y, por lo tanto, separándose de Podemos. Y otros que consideran que, en todo caso, la unión con el Partido Socialista, con este gobierno de Sánchez, en esas condiciones actuales de una gestión económica pues muy mala, en la que hay una queja extendida y luego con muchos abusos en el orden político, pues que no les favorece. Entonces hay una situación rarísima en la que esta Yolanda Díaz parece que considera que puede mostrarse desde fuera de Podemos como una ala izquierda del Partido Socialista. Pero vamos, yo me puedo equivocar, como es natural, pero no le doy a esto ninguna importancia electoral. Creo que Podemos está a la baja, igual que lo está el Partido Socialista, y que esta señora va a ser escasamente beneficiaria de cualquier estrategia que siga. Es lógico que Podemos y Pablo Iglesias pues no estén contentos con esta decisión, ¿no? Con esta postura de Yolanda Díaz, pero a mí lo que me llama la atención también es la postura de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, porque ¿no es un poco contraproducente estar impulsando un partido como es Sumar? Porque hemos visto que Pedro Sánchez en todo momento, pues de hecho le dio, la moción de censura presentada por Vox, le dio ese escenario, ¿no? A Yolanda Díaz. También parece que ha ido impulsando este proyecto. ¿No es contraproducente porque quizá pudiese quitarle votos en las elecciones generales al PSOE? Pues bueno, esta es una posibilidad, indudablemente, pero Pedro Sánchez, que es un hombre de corta inteligencia, pero que ha demostrado en el pasado una cierta astucia para estas cosas, actuará conforme a su astucia le diga. Lo que pasa es que puede ser un fracaso esto. Es evidente que él, si apoya a esta parte de Podemos, que se muestra más moderada, por conveniencia, porque esta señora, esta Yolanda Díaz, de moderada, hasta que no ha sido vicepresidente del gobierno, no tenía absolutamente nada. Es una moderada por interés propio. Es porque piensa que puede arrancar votos de Podemos y que, por lo tanto, el apoyo a un sector de Podemos por parte del PSOE, que sería un partido netamente de izquierdas hoy, totalmente alejado del centro, pero no adentrado en un radicalismo comunista, pues le puede permitir, llegado el caso, volver a gobernar en alianza
con estos. Pero vamos, yo creo que este tipo de estrategias, como te dije antes, no van a ninguna parte, ni para el PSOE, ni para Podemos, ni para nada de lo que haga Yolanda Díaz. No veo que esto tenga ni consistencia ni verdadero tirón. Ahora, que pueda fragmentar el voto de Podemos, es posible. Claro, si se presentan dos, luego hay una tercera opción, claro, que es Más País. Lo que pasa es que Más País parece que está conforme con esta. Entonces, pues bueno, recuerda lo que pasó en Madrid, ¿no? En Madrid, en las elecciones últimas, y en Andalucía también, el PSOE se hundió. Uh-huh. El PSOE se hundió, es decir, el PSOE, encabezado por un candidato que no era sobre el papel un candidato muy reprochable, como era Gabilondo, pues tuvo un fracaso terrible. Podemos también, y apareció como segundo partido de la Comunidad Autónoma Más Madrid. Hablemos del Partido Popular. Yolanda Díaz tiene su estrategia. Parece que el Partido Socialista también la tiene, aunque no sabemos si la entendemos demasiado. Quien también tiene una estrategia es el Partido Popular, que parece muy clara, en mi opinión, es distanciarse lo máximo posible de Vox e intentar aglutinar el voto que tradicionalmente vota al Partido Socialista. Es a lo que se ha dedicado, yo creo que Feijóo, pues, en los meses que lleva siendo el líder del Partido Popular. En este fin de semana, precisamente, le hemos escuchado atacar a Vox, diciendo que el partido quiere ser como, o dice que es como que su formación, es decir, que Vox dice que es como el Partido Popular, pero luego hace lo contrario. A mí esto me llama la atención porque yo no sé en qué momento Vox haya dicho que quiere ser como el Partido Popular. Pero bueno, eso es lo que ha dicho Feijóo. Vamos a verlo, si te parece, y ahora lo comentamos. Un partido que dice que es como el Partido Popular. Dice que es como el Partido Popular, pero siempre propone no votar al Partido Popular. Dice que es como el Partido Popular, pero luego, en los momentos importantes, siempre ayuda al señor Sánchez. Entonces, si tú dices que eres como el Partido Popular, pero tu objetivo y tu petición expresa es que no se vote al Partido Popular, y en los momentos importantes, de forma directa o indirecta, beneficias al señor Sánchez, entonces no eres el Partido Popular. No sé qué te parece, no sé. Bueno, la pregunta es, ¿quiere ser Vox como el Partido Popular? Que es lo que dice Feijóo en este vídeo. No, Vox no quiere ser como el Partido Popular en un sentido. Vox no quiere ser un partido como el Popular se ha venido comportando hace ya muchos años, que ha hecho suyo todo, en fin, todo el discurso político característico de lo que nosotros llamamos los progres, ¿no? Sí, un discurso político que es aceptado por una parte de la sociedad que no tiene muchas convicciones en el orden moral, o que considera que la moral es algo que debe estar contraído a, en fin, los límites de sus casas y que no debe tener ninguna presencia en la vida pública, y que por lo tanto pues se confunde, es decir, se une insensiblemente con quienes, pensando así, votan al Partido Socialista. Vox no cree esto ni por convicción ni porque cree que esto responda a la realidad del electorado español. El electorado español ha habido un hartazgo máximo del Partido Popular que recordemos que respecto de sus últimos resultados, los mejores obtenidos por Rajoy en este momento está en la mitad de sus votos. Esto, le guste a Feijóo o le guste a quien sea, esto es un dato cuantitativo que no tiene vuelta de hoja. El Partido Popular en noviembre de 2019 estaba en la mitad de los votos obtenidos por Rajoy en su mejor momento, ¿no? Claro, un partido que pierde el 50% de su electorado, pues no es un partido precisamente en una situación buena. Y eso se explica en parte porque ese electorado, harto de esa política de continuidad con lo peor, de conformarse cuando se llega al poder con aquello que se ha criticado desde la oposición
y todo este tipo de cosas, pues ya hay un momento que ya no se siente capaz de seguir votando al Partido Popular porque no le otorga confianza alguna. Algo parecido sucedió en el Partido Socialista. El Partido Socialista, también utilizando esos momentos electorales distintos, en 2019 había perdido el 40% de su voto. Y recordemos que en 2 elecciones en 2015 estuvo empatado con Podemos, aunque tuvo más diputados, la diferencia era en décimas de punto, empatado con Podemos. Entonces, no, Vox no quiere ser como el Partido Popular, Vox no quiere actuar de ese modo que nosotros consideramos que es esencialmente poco conforme con ciertas exigencias morales y políticas y, desde luego, dicho en términos muy sencillos, un modo de actuar completamente bobo. Bobo, porque entonces, claro, si todo se confunde con un partido de centro-izquierda, pues ¿para qué está el Partido Popular? Para eso que hay un solo partido al que vote todo el mundo y se acabó la democracia parlamentaria y todo lo que se parezca a esta. No, pero es que esto que ha dicho el otro día, que acabamos de ver Feijóo, vamos, esto se lo han contado, ¿no? Quienes elaboren su marketing electoral, y él por error se lo ha creído porque esto no se lo cree ni él cuando lo está diciendo, y las caras de aquellos que se ve ese acto pues son de una, no sorpresa, sino de una resignación ante una mentira con un propósito electoral. Pero ¿cómo Vox va a pretender esto o que Vox haya dicho en algún momento esto? Vox ha sido una constante voz crítica con esas debilidades y esas tibiezas del Partido Popular ante cuestiones muy serias, ante cuestiones muy serias de naturaleza, como digo, moral, ante cuestiones muy serias sobre la integridad territorial de España, ante cuestiones muy serias sobre los desatinos también económicos del Partido Popular cuando ha gobernado, y así podríamos continuar hasta el infinito. Una última cosa, muy rápidamente, porque ya no tenemos tiempo ya, estamos ya sobre el reloj. Hablemos de qué te parece pues, esa postura que también ha tomado Feijóo de compararse continuamente con el expresidente socialista Felipe González. También en varias entrevistas reconoció que le había votado, que lo había hecho por convicción y que lo volvería a hacer. ¿Está obsesionado Feijóo con aglutinar el voto del felipismo, del antiguo Partido Socialista, no sanchista? Bueno, es evidente que está obsesionado en el sentido de que él quiere tal cosa porque piensa que es lo que le puede dar una victoria holgada. Es decir, ante la erosión gravísima del gobierno del Partido Socialista de Sánchez, él piensa que hay un voto de centro-izquierda que se puede trasladar al PP. Y por lo tanto está buscando ese voto. Y además se lucra también en parte de la disolución o cuasi desaparición de Ciudadanos. Y por lo tanto ese voto de centro-izquierda él cree que es asequible al PP. ¿Lo es en verdad? Claro, si el PP de lo poco que le quedaba ya de contenido ideológico característico de un partido conservador lo pierde, pues es posible que se traslade a ese lugar de un centro genuino, es decir, de la no ideología, de la no creencia en nada, sino esa posición política que siempre actúa con arreglo a un interés circunstancial del momento, es decir, oportunista. Pero también es cierto que él es muy libre de seguir esta estrategia electoral y, en mi opinión, esa estrategia electoral pues necesariamente tendrá por beneficiario a Vox, porque claro, quienes están en una posición más conservadora tradicional del PP, que todavía hay muchos votantes, comprenderán que a ese partido no le pueden seguir votando. Esta es mi opinión, pero yo no puedo ser adivino y por lo tanto no puedo anticipar lo que pueda ser un resultado electoral después de una estrategia como esta. Pero es que de Feijóo no hay que confiar mucho en que la estrategia se mantenga. Feijóo, a mi juicio, lo que es claro es que ahora puede decir esto, pero en función de cómo vayan resultando las encuestas puede cambiar en sus opiniones, y lo que tengo casi la seguridad a la vista de cómo actúa es que Feijóo nunca va a decir cuál es su opción, si es que gana, que las encuestas indican de momento que va por delante. Si es que gana, no dirá cuál es su opción, es decir, si la gran coalición con el PSOE, si una alianza parlamentaria con los nacionalistas o una alianza parlamentaria de coalición con Vox, hasta el día de las elecciones en función del resultado, cuando lo tengan sobre la mesa. Es decir, de nuevo, una actitud que se caracteriza por el oportunismo, es decir, coger la oportunidad para lograr lo que se cree sin verdaderamente respetar ningún principio ni ninguna idea.
Pues muchísimas gracias, José María Sánchez, por estar estos minutos con nosotros. Esperamos en otra ocasión. Gracias a ti, Rebeca. Adiós. Buenas tardes. Gracias. Y hoy contamos en el programa con uno de los periodistas que yo más admiro del panorama nacional. Además de periodista, es escritor, ensayista, director del programa El Gato al Agua del Toro TV, y me estoy refiriendo, como no, a José Javier Esparza, al que tenemos hoy en el programa. Hola, José Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, la admiración es recíproca. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. He perdido la cuenta un poco, bueno, es que has escrito de todo. O sea, en tu carrera profesional, además de periodista y de dirigir en la actualidad El Gato al Agua del Toro TV, has escrito de todo. Novelas, libros de historia, novelas históricas, ensayos. Yo he intentado hacer la cuenta más o menos de todas las obras que has escrito, pero no he podido. ¿Tú la llevas? Sí, sí. Sí, van como 32 libros o así. Y ahora, recientemente, bueno... Sí, porque hay algunos que son colectivos, algunos editados, Claro. en fin, pero sí, 32 títulos más o menos. Antes de, bueno, paralelamente a escribir, ¿no? Eres periodista, en la actualidad todavía diriges ese programa de éxito que se emite en el Toro TV que se llama El Gato al Agua, en el que también tengo el honor de colaborar. Y yo quería hablar contigo un poco también del periodismo actual, ¿no? Sobre todo preguntarte qué ves o qué echas en falta en los periodistas de hoy en día, que crees que sí que tenían pues quienes comenzaron a ejercer la profesión pues cuando tú comenzaste. Que no fue hace tanto. Bueno, dos cosas muy importantes. Desde el punto de vista práctico, hoy un periodista tiene muchas menos posibilidades de construirse un camino profesional autónomo que hace 40 años. Hace 40 años se era más profesional que asalariado, hoy se es más asalariado que profesional, y esto ha sido una erosión generalizada de la profesión periodística, no solo en España, por cierto, pero en España de forma muy particular. Y seguramente una cosa lleva a la otra, es la segunda cuestión, la voluntad de independencia. Es verdad que hace 30 años, incluso 20 años, tu voluntad de independencia normalmente en las empresas se respetaba mucho más que hoy. Y hablo de independencia, no hablo de objetividad o neutralidad y tal, que eso es otra guerra. Hablo de independencia. Hoy es muy complicado. Hoy es muy difícil, lo ves en cómo han cubierto los medios, insisto, ya no solo en España, esto también es común de Occidente, ¿verdad? Grandes cuestiones como el coronavirus, la guerra de Ucrania o el cambio climático, donde encontrar una voz disidente, racionalmente disidente, es imposible. Pero es imposible no porque nadie tenga la tentación de decir, hombre, es que yo esto no lo veo así. No, es imposible porque todo el sistema se te echa encima y te aplasta. Esto es una cosa que no ocurría hace 30 o 40 años, desde luego. Somos menos libres ahora que antes, ¿no? ¿Tú la has vivido, esa pérdida de libertad? A mí no me cabe ninguna duda de que hoy somos menos libres que hace 30 años, por ejemplo. Siempre ha habido prensa de derechas, prensa de izquierdas, cada cual con su línea editorial, más o menos legítimamente, por lo general legítimamente emprendida. Siempre ha habido intromisiones del poder político, del poder financiero, bueno, siempre, pero siempre desde Le Mercure de France, ¿verdad? Cuando empezó esta profesión, allá por el 18. Lo de hoy, es decir, que esas presiones se hayan convertido en realidad en el auténtico motor de la comunicación transnacional, de la comunicación global. Esta es la gran novedad de nuestro tiempo, es decir, nunca ha habido tanta información circulando, nunca ha habido tanta manipulación, tanta presión sobre la información como hoy. Tú, además de tu carrera profesional, ¿no? De los años que llevas ya dedicándote al mundo del periodismo, eres una persona que sabe mucho de todo, sobre todo muchísimo de historia. Y yo me hago una pregunta porque quizá ahora pues, los periodistas actuales, bueno, ni mucho menos sabemos lo que tú sabes, eso es evidente. Y yo quería pedirte una recomendación. ¿Cuánto hay que leer o cuánto tiempo hay que dedicarle para saber pues, tanto de historia como tú sabes ahora mismo? De historia sí, un poco. De mecánica de fluidos no sé nada, por ejemplo. Es decir, que también depende de lo que te interese. No sé, a mí la historia empezó a interesarme desde muy pequeño. Y yo llevo leyendo historia desde los 10 años, 11 años. Siempre he estado leyendo historia. Y no solo historia, pero yo creo que tener una buena biblioteca en casa, cerca de casa,
es muy importante y hoy sí que hay una cantidad enorme de opciones para acercarse a aprender, ¿no? A mí me parece que hoy, fíjate, en líneas generales creo que hoy la gente dedica más tiempo a informarse que a formarse y eso está muy mal. Eso está muy mal porque normalmente la información que consumes es mucha más de la que necesitas, perfectamente superflua la mayor parte de ella, y es tiempo que restas, por no hablar del tiempo que pierdes haciendo el memo con el TikTok, Desde luego. es tiempo que restas a algo tan sencillo como de repente se te plantea una pregunta y buscar la respuesta, ¿no? Yo creo que al final de lo que se trata es de que cada uno trate de buscar siempre las respuestas para aquellas preguntas que les surgen, sea sobre historia, sobre geología, sobre ciencias sociales, sobre cualquier otra cosa, ¿no? Ese aspecto de la formación hoy tiende a retirarse, incluso en la educación, en función de la formación técnica y cosas de este carácter, ¿verdad? Que finalmente son, ¿cómo decir?, destrezas prácticas que por otra parte no siempre vas a poner en práctica, ¿no? Hay un clásico que es la gran disputa en el mundo de la educación entre el modelo egipcio y el modelo romano o griego. El modelo egipcio, que es el escriba, como el escriba sentado, ese que todos recordamos que había en nuestros libros cuando éramos pequeños, ¿no? Que era una formación esencialmente técnica, en la que se cogía gente para formarla para que fueran perfectos escribas y nada más. Y luego estaba el modelo greco-romano de educación. Hay un gran español de la época, Quintiliano, ¿verdad?, que hablaba precisamente de eso, que consiste en obtener una formación lo más completa posible en artes muy diversas, incluido, por cierto, la formación física, ¿no? Bueno, esos dos modelos de educación, no cabe duda de que hoy en la civilización técnica ha triunfado el modelo egipcio. Hoy todos tendemos a ser escribas, y además escribas sentados, incluso si vamos al gimnasio. En ese trabajo por llegar a saber pues, tanto de historia como tú sabes, José Javier, para una persona que se esté iniciando, por ejemplo, en la historia de España, ¿qué libro o libros le recomendarías? Hombre, yo le recomendaría los míos, como es natural, ¿no? Además, una cosa maravillosa que tiene la historia concretamente, pasa en todas las áreas del conocimiento, pero en historia quizá más porque siempre está permanentemente abierta la interpretación, es que no terminas nunca. Yo he habido libros que empecé pensando que sabía lo suficiente y según ibas estudiando te das cuenta de que no sabías nada de nada. Por ejemplo, el asunto de la conquista de América cuando publiqué La Cruzada del Océano, ¿no? Ahora sale en 10 días, 15 días, un libro nuevo que se llama Te voy a contar tu historia, que es una historia de España pensada precisamente para la gente que se acerca por primera vez a la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, porque eso abarca toda la historia de España. Y para eso, por cierto, me ha servido mucho, fíjate tú, el tic periodístico. Es decir, contar la historia como si fuera la crónica de nuestra vida colectiva, ¿no? Inevitablemente te dejas muchas cosas fuera, pues una obra de síntesis, una síntesis de 670 páginas, pero síntesis Sí. al fin y al cabo, ¿no? Donde síntesis, claro, porque hay que contarlo todo, ¿no? Y Hay donde historia, hay permanentemente historia. van apareciendo, claro, pero permanentemente van apareciendo cosas que los historiadores de hace 20, 25, solo 25 años, no voy más lejos, no tenían a mano. Por ejemplo, todas las investigaciones genéticas sobre el origen de las primeras poblaciones peninsulares. Eso es una cosa muy reciente. La genética de los españoles según las días de la Reconquista, eso es una cosa muy reciente. Los estudios de la influencia de los cambios climáticos, porque ha habido varios, ¿verdad?, en la historia mundial, pero en este caso concreto española. Todo eso son aportaciones muy recientes de la investigación, del conocimiento, que aquí trato de reflejar. Y con toda seguridad, dentro de 50, 60 años, otro tendrá que hacer otro libro distinto, porque habrán aparecido cosas nuevas, ¿no? Me doy un ejemplo, Jorge. A todos nos han enseñado en el cole que las desamortizaciones, de Mendizábal, de Madoz, todo aquello, fue una gran cosa, porque venían los liberales a quitar aquellas tierras que estaban en las manos muertas de la Iglesia, que las tenían, y por el contrario venían los liberales a hacerlas productivas y sacarlas al mercado. Es mentira todo. Es mentira todo. Fue una auténtica catástrofe social, económica y ecológica. Social, porque gente que era pobre pero tenía algo de lo que vivir se quedó literalmente sin nada. Y el gravísimo problema de los jornaleros del campo andaluz, extremeño y manchego, aparece aquí. Aparece precisamente con las desamortizaciones. Gente que vivía de terrenos comunales, de
dejó de tener material para sobrevivir. Desde el punto de vista económico, porque no sirvió para nada. Aquello se lo quedaron las nuevas familias burguesas del nuevo orden liberal español y para nada significaron un mejor aprovechamiento de la agricultura. Y desde el punto de vista ecológico, porque muchas de esas tierras terminaron siendo masivamente desforestadas para convertir la madera en carbón. Y así, por ejemplo, desaparecieron los últimos robledales mediterráneos de la Mancha, por ejemplo, ¿no? Con esa amortización. Todo esto, que son perspectivas nuevas, nosotros en el cole, y a la gente de tu generación, ya no te digo, bueno, las estudiaba, porque no existían. Ahora ya sí, hay que incorporarlas dentro del... Y explican muchísimas cosas, ¿eh? De un problema terrible, por ejemplo, que ha sido determinante en la historia de España, el del campo andaluz, por ejemplo, lo ha sido desde finales del último tercio del XIX hasta los años 30 del siglo XX, no se entiende sin la catástrofe que fueron las desamortizaciones. Te quedas con Milana Bonita y los Santos Inocentes y la película, ¿verdad? Y la novela de Delibes, por supuesto, pero claro, el problema de fondo empezó ahí, ¿no? Cuando alguien, igual con muy buena intención, porque los políticos tienen eso, decidió, voy a sacar esto a la venta para hacerlo productivo y tal, y lo que hiciste fue destrozar el mundo, ¿no? Bueno, estas cosas hay que meterlas dentro del análisis, y en este libro, por ejemplo, se incorpora eso. Te voy a contar tu historia, la gran epopeya de España. Sale a la venta el 19 de abril, ¿no? O sea, en apenas unos días. Corrígeme si me equivoco. Esa es la fecha. Ahora estamos con la preventa porque resulta que como ahora el mundo del libro funciona de una forma tan extraña y tan nueva, resulta que buena parte del trabajo previo tienes que hacerlo estimulando la preventa, ya sea en las plataformas online de tipo Amazon, ¿no? Ya sea en las grandes distribuidoras. Pero bueno, que uno puede ir a su librería de toda la vida y decirle a Mariano o a Julia o como se llame el librero, resérvame esto para el 19. También, ¿no? Estaremos pendientes, bueno, en la preventa ya lo pueden conseguir también los espectadores, o si no, como tú bien dices, en su librería de toda la vida de barrio a partir del 19 de abril. ¿No es frustrante, José Javier, contar la historia de España, escribir sobre España en una nación que parece que ha olvidado lo que ocurrió, no sé, hace 5 años? Estaba esta mañana escuchando, porque estos días que estoy así de asueto, que no hay programa, me dedico sobre todo a ver programas extranjeros, ¿no? Sobre todo en Francia, Italia, que son los que más controlo. Y había un filósofo hablando esta mañana en un programa, bueno, esta mañana lo he visto, no sé cuándo hablaría, habrá sido estos días, decía, mi generación ha visto cómo desaparecía una religión, una nación y una cultura. Hablaba de Francia. ¿Quién da más? Es verdad, es un fenómeno general, no solo español, y yo sí quiero subrayar esto. Nosotros Francia va más rápido, ¿no? Ha ido más rápido. Bueno, lo que pasa es que ellos empezaron antes. Eso. Sí, en ese sentido sí, claro. Nosotros tendemos mucho a fijarnos en el ombligo hispano-español, ¿verdad? Pero la sensación de descomposición general, que está uno tentado a repetir la frase de Marx en el Manifiesto Comunista de todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿verdad? Esa impresión de que todo lo sólido se desvanece en el aire, que es general y por supuesto afecta a la nación, a lo que entendíamos que era un Estado-nación y que se está disgregando en España, evidentemente, por la conjunción de dos fuerzas, que son, por un lado, los separatismos, es una evidencia, el sistema del 78, una vez más, sin duda con la mejor intención, trató de convertirlos en parte de la estructura del orden, y lo que hizo fue meter el veneno dentro de la estructura del Estado. Y por otra parte, el desmantelamiento de competencias nacionales, que sin duda algunas de ellas son imprescindibles, pero que al final están haciendo que el ciudadano cada vez pinte menos a la hora de elegir quién va a tomar las decisiones que le conciernen. Y el resultado es que se nos va de las manos algo que se llamaba democracia. Ahora solo es una palabra. En la práctica, ¿quién ha decidido que en España se deje de producir coches de combustión? Claro. O la legislación sobre cambio climático. O que comamos gusanos. Para eso nadie lo ha puesto a votación. O la entrada anual de 250.000 inmigrantes. Son cosas que han venido impuestas por alguien que no sabemos quién es. No le hemos votado. Tenemos que mantener la ficción de que esto es el progreso y hay que salvar el planeta. Y entonces nos tragamos algo tan importante hace solo 20-25 años para cualquier ciudadano ilustrado, se suponía, como la capacidad de decisión, ¿no? Hoy todo el mundo ha renunciado a ella, al parecer, sin grandes traumas. Y muy particularmente en los medios de comunicación, por cierto.
Pero aún así, en ese contexto pues, tan desalentador, ¿no? Tú sigues empeñado en hablar y en contar esa historia de España, ¿no? ¿Por qué? Hombre, claro, si es que además la ventaja que tiene la historia es que siempre va a estar ahí, o sea, aunque podrá desaparecer España, pero la historia va a estar ahí. Y por otra parte, podrá desaparecer, bueno, hay realidades que no son tan fáciles de derruir, ¿eh? Porque es verdad que estamos viendo un nuevo mundo que se construye, pero ese nuevo mundo al mismo tiempo está hundiéndose a toda velocidad. Ahora mismo estamos en un momento de transición, absolutamente. Tenemos muy claro lo que se está hundiendo, que es el mundo que hemos conocido hasta ahora, y pronto veremos cómo desaparece incluso la moneda física, ¿no? Lo que vaya a nacer ahora no sabemos lo que es. Lo que sí que podemos pensar es que van a seguir vivas aquellas constantes antropológicas que definen al ser humano desde el principio, sea español o de Burkina Faso o de Singapur, desde el principio de los tiempos, ¿no? El sentimiento de la identidad individual y colectiva, el arraigo a una tierra, llamémosle nación, la estructura de una familia, la idea de un Dios, todo eso forma parte de la condición humana, no es una cuestión ideológica. Eso no va a desaparecer mientras haya humanos sobre la Tierra. A lo mejor la gente de Davos y Yuval Harari y toda esta gente consiguen crear otra cosa que no sean humanos, que sean casi humanos, ¿verdad? Que estén todo el día pegados al Instagram y al LOL, alejados del mundo. Puede ser. Bueno, lo veo complicado. Todo eso se va a mantener. Y la nación forma parte de aquellas cosas, sea como sea que la modules, ¿verdad? Pues, sea cual fuere el nombre con el que la definas, forma parte de aquellas cosas que son inherentes al ser humano, ¿no? Es el reconocimiento en una memoria que viene de atrás. Y creo que es un combate que vale la pena dar. Vale la pena darlo porque es muy bonito. Y una guerra bonita es lo mejor que hay. Entonces sí que hay vuelta atrás, ¿no? En esa destrucción que tú estás comentando, detallando del mundo tal y como lo conocemos. Bueno, de hecho estamos viendo cómo pues recientemente Finlandia, también Suecia, Dinamarca o Italia han optado en los últimos meses pues por gobiernos más conservadores, ¿no? ¿Hay marcha atrás en todo esto? Yo cada vez estoy más tentado de pensar que no hay marcha atrás. Que lo que hay que hacer es empujarlo hacia adelante. Cambiar la dirección, pero no dar marcha atrás. O sea, la tentación restauracionista, ¿no? De voy a volver a como era el mundo en 1988, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que a mucha gente le gustaría. No, eso no va a volver nunca. No se puede dar marcha. Mira, la historia no es una línea, como piensan los progresistas, que nos lleva desde la oscuridad hasta la luz y el progreso y tal, ni es tampoco un círculo permanente, como piensan las culturas antiguas. Es más bien como un ovillo de lana, ¿no? Es decir, tú tienes el centro y siempre estás dando vueltas a lo mismo, es verdad, la humanidad siempre es la misma, pero en cada nueva vuelta tú puedes variar la dirección del giro, ¿no? Bueno, pues es eso. Estamos en un momento de giro y hay que ver hacia dónde lo giramos ahora, ¿no? Atrás no vamos a volver, no se va a deshacer el ovillo, pero podemos girarlo en otra dirección. Y ahí es uno de los grandes combates contemporáneos que es muy estimulante. Antes de que hablemos de algún desunto más así de actualidad, José Javier, una última pregunta así relacionada con tu carrera profesional. ¿Qué te queda por escribir de la historia de España? Porque ya lo has escrito todo, has hablado de los tercios, tienes muchísimos libros de historia, también has dado razones, ¿no? para ser español o para estar orgulloso, ¿no? de ser español, y ahora con este último libro te adentras en la historia de España. ¿Qué te queda por escribir? Bueno, yo tengo firmados con la Esfera de los Libros, que es mi editorial, 3 libros más, ¿eh? Y uno concretamente que va a tardar en aparecer, porque no es el primero que voy a hacer, pero que me tiene muy, muy, muy interesado, es la epopeya de los guerrilleros en la Guerra de la Independencia. Es una manifestación formidable, frecuentemente trágica también, del carácter español, en un acontecimiento que fue decisivo, porque fue una ruptura total de la historia nacional, la Guerra de la Independencia. A partir de entonces todo cambió, empezando porque el país acabó endeudado con una deuda del 2000%. La España histórica se deshizo, nació otra cosa que es la España moderna, y en ese decorado de tragedia aparecen unas figuras que son los guerrilleros, que condensan lo mejor y lo peor del carácter nacional. Y ese es un asunto que me voy a meter en breve.
Hablemos de actualidad, José Javier. Bueno, dejando claro que es el 19 de abril, lo hemos comentado, sale tu último libro. Te voy a contar tu historia, la gran epopeya de España. La noticia también, bueno, además de sumar, que estamos ya un poco cansados, lo cierto es que hablar de este asunto, de Yolanda Díaz y su enfrentamiento con Podemos y Sánchez de por medio. La noticia internacional de hoy es que Finlandia finalmente pues, se ha adherido, se ha integrado en la OTAN, ¿no? El Kremlin ha avisado de que esto va a agravar la situación. ¿Va a ser así o realmente que Finlandia haya entrado finalmente en la OTAN no va a cambiar nada con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania? Personalmente, como europeo, lo recibo como una pésima noticia. Antes de que empezara esta guerra, lo que estaba encima de la mesa era la finlandización de Ucrania, es decir, que Ucrania se convirtiera en un país neutral colchón. Ahora en lo que estamos es en la ucranización de Finlandia, es decir, que Finlandia se convierta en una base ofensiva contra Rusia. Esta guerra, evidentemente, la empieza Rusia, pero Rusia empieza la guerra, no empieza el conflicto. El conflicto lo empiezan los Estados Unidos y con la aquiescencia de los europeos, y seguramente la mejor manifestación de lo bajo que hemos caído los europeos es el hecho de que nadie en las instituciones europeas trata de trabajar sencillamente para que haya un acuerdo. Cuando empezó la historia de la Unión Europea, de las comunidades europeas, se decía que era fundamentalmente para que no hubiera más guerra en Europa, para que los europeos estuviéramos unidos, etc. Hoy tenemos una guerra en Europa y a los europeos divididos. A los gobiernos, al parecer, están bastante de acuerdo, según y cómo, ¿verdad?, en convertir a Rusia, que no era un país enemigo, en convertirlo en enemigo. Pero Rusia va a estar ahí siempre. Estamos jugando ¿a qué? A los Estados Unidos les viene muy bien. Ellos están construyendo su proyecto de poder mundial, pero bueno, es su proyecto. No puede ser el nuestro. No puede ser el nuestro porque nosotros no somos los Estados Unidos, somos otra cosa. Al final se nos ha embarcado a todos los europeos en una dinámica belicista respecto a un país que tiene armas nucleares. Hay mucha gente que considera que es una buena idea. Yo flipo. Sencillamente no lo entiendo. De repente hemos entrado en una dinámica de crear dos grandes polos, la anglosfera, digamos, ¿verdad?, y la masa euroasiática. Toda la obsesión de la política norteamericana de los años 60, que era evitar que Rusia se eche en brazos de China, acaban de conseguirlo. Rusia se echa en brazos de China. La masa euroasiática se recompone desde el punto de vista geopolítico y además se incorpora a todos aquellos países que quieren escaparse de la dolarización global. Lo mismo sea Arabia Saudí, que Irán, que la India. Ya veremos Brasil, y tenemos que recibir todo eso como una buena noticia y una lucha por la democracia. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Ahora Finlandia, bueno, bien, muy fuerte tiene que haber sido la presión sobre Finlandia, imagino, para tomar esta decisión, pero estamos construyendo un conflicto. Cuando se habla de la masa euroasiática y se recuperan los argumentos de Washington, los europeos tendemos a olvidar que nosotros somos parte de esa masa euroasiática. Somos ese pequeño apéndice geográfico que hay ahí a la izquierda, ¿verdad? Claro, somos el campo de batalla de los americanos y de los rusos. Pues hemos hecho un pan con unas tortas. Pues sin lugar a dudas, una opinión que has dicho, José Javier, que no te he escuchado justo. Tenemos todavía en Europa la mayor concentración de población técnicamente cualificada del planeta y un PIB conjunto extraordinario. Y no nos sirve para nada. Vale. Una opinión, yo decía que no se escucha ahora mismo en ningún plató de televisión, hablando pues claro, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania, pero ya ven ustedes, aquí en Periodista Digital sí que tenemos todos los puntos de vista y ponemos la realidad sobre la mesa. Hoy de lo que también no se para de hablar, José Javier, es de inteligencia artificial, porque bueno, hoy no sé qué es lo que ha ocurrido exactamente, pero todos los medios de comunicación, también la prensa escrita, llevaba este asunto en
en alguna de sus páginas. Por ejemplo, El Mundo ha publicado hoy una fotografía de Yolanda Díaz y Pablo Iglesias en actitud cariñosa, creada con inteligencia artificial. También se ha conocido la noticia de que en Bélgica se ha registrado el primer suicidio, al parecer incitado por un chat de inteligencia artificial, y también se nos dice que no vamos a ser capaces de distinguir lo que es real de lo que no, y que además pues, esta inteligencia artificial va a provocar que se pierdan 300 millones de empleos. ¿Cómo lo ves tú todo esto? ¿Crees que se debe parar la investigación, pausar la investigación en este campo, o que esto nos va a explotar en la cara en algún momento? Hombre, yo creo que lo que demuestra el carácter ficticio de la inteligencia artificial es el hecho de que puedas poner a Pablo Iglesias y Yolanda Díaz en una misma imagen amorosa, ¿verdad? Pero bromas aparte. ¿Y qué te ha parecido eso, por cierto? Porque sí que ha sido muy criticado. O sea, he visto comentarios de gente que criticaba que el diario El Mundo pues, llevara en su portada una fotografía que no es real, y que, bueno, señalaban abajo que era una fotografía creada por inteligencia artificial. Ha habido quien lo ha criticado diciendo que, bueno, que eso en periodismo y en prensa no se podía tolerar. ¿Eso qué te ha parecido? Hombre, vamos a ver, no se puede tolerar si lo das como cierto. Claro. ¿No? Si explicas que es un montaje, pues no pasa nada. Es como si hubieras hecho un dibujo, ¿me entiendes? Claro, también ahí, desde el punto de vista de la información, sigue habiendo un elemento clave, que es el de la veracidad. Los medios que recurran a la inteligencia artificial deberían éticamente decir esto es sencillamente una ficción. Pero sí que es verdad que la progresiva tecnificación, sofisticación en este caso la palabra sofisticación es correcta, porque lo sofisticado tiene etimológicamente una carga de sofisma y de falsedad, ¿no? Bueno, la sofisticación de la realidad está conduciendo un mundo cada vez menos gobernable, ¿no? Yo no sé por dónde va a parar. Lo que sí que sé es que desde los años 80 aproximadamente se han sucedido los intentos por tratar de crear comités éticos internacionales sobre materias, ya sea las ciencias de la información, ya sea, por ejemplo, la biotecnología, la genética, y ninguno de esos comités ha sido capaz de detener la furia de la técnica desencadenada, que es el rango mayor de nuestro tiempo, ¿no? Ahora mismo estamos en unas condiciones de manipulación de la realidad extraordinarias, pero sin quitarle importancia al asunto, sí que subrayaría que tampoco iríamos muy lejos, que tampoco necesitamos el recurso a medios técnicos tan elaborados, ¿no? Ningún periódico en España, por ejemplo, está publicando lo que otros medios en el extranjero sí que publican sobre los efectos adversos de la vacunación COVID, por ejemplo. No hace falta recurrir a la inteligencia artificial para maquillar masivamente la información. La inteligencia artificial solo es un paso más en la creación de un mundo externo que terminará seguramente imponiéndose al mundo interior. Desde hace muchos años, desde los años 60 o 70, recuerdo ahora un viejísimo libro sobre esta materia, mucho antes de que fuera imaginable simplemente la animación 3D, ¿no? El Editófono de Cultura Económica, Pierre Fougerolas, creo que se llamaba el autor, hablando sobre hasta qué punto las técnicas de la información estaban construyendo en la práctica una especie de nuevo córtex añadido al que ya tenemos, ¿no? Y una especie de corteza cerebral añadida en la que el hombre, al enfrentarse a la realidad circundante, ya recurre a esta especie de interfaz que ha interiorizado como parte de sí. Desde el punto de vista de la condición humana es un retroceso. Pero como todo, al final, los instrumentos técnicos es verdad que siempre dependen de cómo se usen. Tienen su característica, cierto. Significan una deshumanización, sin ninguna duda. Pero al final siempre hay un tipo que con un martillo lo puede romper. Y eso ningún aparato técnico lo puede impedir. Pues muchísimas gracias, José Javier Esparza, por estar estos minutos con nosotros en la segunda dosis. Y bueno, te cito para una futura ocasión, que espero que no sea dentro de mucho. Bien, mientras tanto tienes que averiguar si la foto que van a sacar de Trump esposado es real o es inteligencia artificial. Bueno, la falsa ya la han sacado, por cierto, la inteligencia artificial. O sea que ya la tienen preparada.
Para que veas. Bueno, ahora que lo dices, ¿qué te parece todo esto de Trump? Y bueno, más allá de que le están haciendo totalmente la campaña, ¿no? Sí, pero me parece tremebundo, ¿eh? Me parece tremebundo desde el punto de vista de la democracia americana. Es una cosa inconcebible. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, un poco como Francia, pero en fin, son una especie de monarquía republicana. El presidente tiene un aura casi sagrada. Llegar hasta donde se ha llegado con el caso Trump es algo muy fuerte, muy importante, lo cual demuestra hasta qué punto era importante y fuerte lo que se jugaba en el caso Trump o contra Trump, que ya no es qué grupo de poder domina en los Estados Unidos de América, sino un proyecto de construcción del mundo global, un proyecto de construcción del mundo global que en el caso de Donald Trump era pivotaba muy manifiestamente sobre la consolidación de la potencia nacional norteamericana, pero en el caso del establishment demócrata, Biden y compañía, ya no pivota sobre la potencia nacional norteamericana, sino sobre la construcción de una red de poder global, que es donde está Biden y demás, ¿no? Realmente se están jugando el destino del mundo en esta estupidez, ¿eh? Fíjate, yo se lo iba a decir a la Starlet esta, porno, ¿verdad? Sí. Pues mira, entre sus piernas se está jugando el destino del mundo. ¿Volverá a ser Trump presidente? Pues no lo sé. Sinceramente, si esta gente se sale con la suya y criminaliza a la mitad del país, que es lo que está haciendo, como va a ocurrir en Brasil con la gente de Bolsonaro, ya no es que has derrotado a la oposición, has criminalizado a la mitad del país, seguramente no. Y la democracia contemporánea, la así llamada democracia contemporánea, tiene instrumentos suficientes como para poder crear una realidad política alternativa en la que un poder puede multiplicar hasta el infinito sus discursos, proponiéndose como el espejo de democracia mientras mantiene a medio país al margen de la vida pública, ¿no? Si vuelve a ser Trump presidente, será porque la vida política norteamericana se ha limpiado mucho. Y creo que no se ha limpiado lo suficiente. Pues con esto sí lo dejamos. Tendremos que esperar un poco para ver qué es lo que ocurre con Donald Trump. Muchísimas gracias, José Javier Esparza, por estar con nosotros. Gracias, por Rebeca, cierto, ¿cuándo vuelves con el gato? Porque ahora estamos esta Semana Santa, el lunes. El lunes de Pascua, sí, señora. Muy bien, pues el lunes ya saben, los espectadores a las 10 menos cuarto, el gato al agua en Tolo TV. Gracias, José Javier. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Hasta luego. Y con esto nos despedimos. Ya saben que estamos en Semana Santa y que por lo tanto vamos a tener un programa especial tanto mañana jueves como el viernes. Volveremos con nuestra programación habitual el lunes a las 8 de la tarde con nuestro director Alfonso Rojo, más invitados y con muchísimo más contenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y que disfruten estos días.